La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto saludamos al abogado Víctor Rivadeneira, abogado del colectivo Por Nuestros Derechos TAME. Abogado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muchas gracias a ustedes por la invitación y darnos la oportunidad de poder exponer este caso. Gracias, abogado. Cuéntenos inicialmente cuántas personas forman parte de este colectivo que demanda la tutela de sus derechos laborales. Es un grupo de 128 exfuncionarios de TAME que estamos accionando en diferentes acciones de protección. Sin embargo, una de estas acciones prosperó para presentar ya finalmente la acción extraordinaria de protección. ¿Pero qué esperan lograr ustedes finalmente con esta acción legal? ¿Ya tienen algunos meses trabajando en esto? ¿Ya tienen algún tiempo? ¿Esperan que vaya a pasar algo distinto? ¿Vamos a seguir en esto durante cuánto tiempo más? Acordémonos que TAME está en proceso de liquidación y pues el tiempo está contado en realidad, porque ya vencería este proceso a fines del siguiente mes, del mes de abril. Sí, según el decreto que ordena la liquidación de TAME, tienen hasta junio para poder liquidar. Sin embargo, llevan algún retraso. Calculamos nosotros que se van a demorar unos 3 meses más. No solamente tienen este inconveniente de la jubilación patronal, sino otros más que ha retrasado la liquidación que están llevando a cabo TAME. Nosotros, justamente, como usted bien menciona, llevamos ya meses en esta pelea, en esta lucha. Se ha posicionado en la opinión pública, incluso todas las acciones que se están realizando por diferentes frentes, diferentes abogados, en mi caso, sobre la jubilación patronal. El tema, María del Carmen, y a su audiencia, tema central de pelea jurídica, si se quiere, es justamente que se tutele el derecho a la jubilación patronal, porque TAME anteriormente era empresa privada, estaba regido por la ley de compañías, tenía incluso un régimen de acciones nominativas, y esto produce que los actuales exfuncionarios hayan adquirido este derecho previamente. Eso es fundamental y es un análisis jurídico que se lo ha hecho durante todos estos meses. Sin embargo, lamentablemente los jueces de primera y segunda instancia de la acción de protección de la vía constitucional no han observado y han omitido hacer un análisis al respecto. Ellos se quedan con el argumento de TAME en el sentido de que como TAME actualmente, en el momento del despido intempestivo a los exfuncionarios, que esto sucedió el año anterior en los meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2020, ¿sí? Eran servidores públicos. Pero esa no es nuestra discusión. Nosotros estamos hablando de una tutela de un derecho previamente adquirido cuando era una empresa privada. Y hay que observar que nunca ha habido una liquidación a los exfuncionarios durante todo este proceso de cambios societarios. Fueron funcionarios, ¿sí?, de TAME ininterrumpidamente por más de 20 años. Tenemos casos de 35, 30. Incluso hay exfuncionarios que ganaron utilidades a principios de los 90, cuando era empresa TAME, sea compañía anónima. Entonces, todos estos elementos societarios que son parte del análisis constitucional para demostrar que se han violado derechos constitucionales, pues, reitero, no han sido analizados por los jueces de primera y segunda instancia, y por eso estamos acudiendo a la Corte Constitucional para que zanje este tema. Sí, ahora, analice estos argumentos. Y solo con esto termino, ¿no? También acotando el argumento que usted mencionó sobre la liquidación de TAME. Por este asunto, sí, por este tema que es evidente, toda la opinión pública lo conoce, requerimos que la Corte Constitucional excluya este carácter cronológico para tratar las acciones extraordinarias de protección, porque este caso es urgente. Se requiere que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la jubilación patronal, porque esto vendría a ser un pasivo que tiene que tomar en cuenta TAME para finalmente liquidar esta empresa.
Ahora, ese es un argumento importante porque obviamente al tratarse de funcionarios públicos, el argumento que se ha dado siempre es que deben estar bajo el marco jurídico de la LOEP. Esto de que inicialmente TAME fue una empresa privada, luego fue mixta y ahora pues se convirtió en una empresa pública. ¿Qué pasó en el transcurso de ese tiempo? ¿De qué manera se ampararon los derechos irrenunciables justamente de las personas que trabajaban, que ya estaban trabajando en TAME desde que se trataba de una empresa privada? Cuando hubo ese cambio, ¿de alguna manera se protegió los derechos de los trabajadores? Sí. La ley, el legislador de la época, ¿no? En los diferentes cambios societarios, hubo uno en el 90, en el 96, en el 2000, incluso en el 2000 hay una ley que ordena, pase a ser sociedad anónima, en el 2002 es economía mixta y finalmente en el 2009 pasa a ser empresa pública. Pero los legisladores, estas diferentes épocas que hubo el cambio societario, pues mencionaron que se mantienen los derechos y obligaciones laborales en este cambio. No hubo una liquidación. Es decir, este derecho de la jubilación patronal lo adquieren previamente y han sido protegidos por el legislador. Incluso existe un decreto ejecutivo del 2009 del gobierno de turno en el cual protegía y estaba en concordancia con la Constitución del 2008. Es decir, antes de convertirse en empresa pública, en ese momento del cambio. En ese momento, antes de ser empresa pública, el legislador, vía ley, ya protegía los derechos de los trabajadores. Mencionaba, ¿sí?, en los diferentes artículos de las diferentes leyes, en estos cambios societarios, hablaba de que la nueva empresa, con nuevo nombre societario, ¿sí?, tienen las mismas obligaciones y responsabilidades en materia laboral. Eso es claro, eso lo hemos expuesto en las diferentes acciones. Y adicionalmente, ya cuando hay este último cambio a empresa pública, existe incluso un decreto ejecutivo en el 2009, en el cual se habla que los derechos laborales se tienen que mantener, ¿sí? A pesar de cambiar en el marco jurídico del Código de Trabajo que era antes como empresa privada, pasa a ser empresa pública y el marco jurídico ahora es la LOEP. Evidentemente, se mantienen estas obligaciones de derecho laboral. Esto va en concordancia con el artículo 326, en el cual se menciona que los derechos laborales son imprescriptibles, inalienables. También, evidentemente, por el cambio del marco jurídico, no se pierden estos derechos y son intangibles. Esto incluso viene desarrollado por la Corte Constitucional del Ecuador, por nuestra Corte, en fallos jurisprudenciales, en el cual menciona que si existe un cambio del marco jurídico, se mantienen los derechos, porque estos derechos ya pasan a ser patrimonio de las personas, en este caso de los exfuncionarios de TAME. Por eso estamos en esta pelea, en esta lucha para que se tutele el derecho, porque el reconocimiento ya fue previo, existió ya un reconocimiento legislativo durante todo este cambio societario. Ahora lo que exigimos es que se tutele, se proteja este derecho laboral que les asiste a todos los exfuncionarios de TAME. Ahora, ¿ustedes han tenido algún acercamiento, ya sea con el liquidador, con las autoridades correspondientes? Inicialmente tenían la postura, obviamente, de no pagar, de no ceder, pero en estos momentos, ¿ha habido algún cambio tal vez en la postura de las autoridades con respecto a esto? Lamentablemente no existe un cambio. Nosotros hemos insistido, sobre todo al principio, antes de presentar las acciones de protección, en tener un acercamiento, una mediación, poder conversar, si usted quiere, digamos, hacer números para poder llegar a un acuerdo respecto a las jubilaciones patronales. Pero las autoridades de TAME han sido tajantes en mencionar que los exfuncionarios no tienen derecho a la jubilación patronal. Y aquí hay un elemento adicional. A pesar de este decreto ejecutivo que existe, al que usted hace mención en estos momentos. A pesar de que existe un decreto ejecutivo, a pesar de que existe norma expresa a nivel constitucional, nivel legal, a pesar de que existe fallos de la Corte Constitucional, fallos de la Corte Nacional
también, en un caso análogo, esto me gustaría desarrollarlo más adelante, a pesar de que existe toda esta normativa de diferentes rangos, las autoridades de TAME niegan. ¿Y cuál es el criterio? Más bien, el cual nosotros intuimos que lo que ellos quieren es que finalmente se liquide TAME, y como estos juicios en vía ordinaria, en vía laboral, se demoran 4 o 6 años para que finalmente la Corte Nacional falle, que esto ya existe, ¿no? Uh-huh. Existe un caso análogo que ya fallaron a favor de una exfuncionaria, pero se demoró 6 años en poder reconocer este derecho. Entonces, las autoridades... En justicia ordinaria. Después de todo este tiempo, pues, TAME dejará de existir y ellos ya no tendrán ninguna responsabilidad. ¿Y quién tendrá las responsabilidades del Estado ecuatoriano? Ahora, si hubo ya este caso previo al que usted hace referencia, pues obviamente debería ser igual para todos los otros trabajadores. No pueden haber diferencias entre unos y otros. Exactamente. Es la misma ley para todos. Exactamente. TAME actualmente está pagando la jubilación patronal a una exfuncionaria, ¿sí? Y esto se debió a que existe el fallo de la Corte Nacional a favor de esta exfuncionaria, en la que le reconoce el derecho a la jubilación patronal, principalmente por este análisis histórico societario que estamos haciendo, ¿no? Que la empresa anteriormente era empresa privada y en ese momento adquirieron el derecho a la jubilación patronal, entre otros derechos laborales, que es importante mencionarlo. Entonces, a pesar de que TAME tiene este fallo en contra de la Corte de la máxima instancia de la justicia ordinaria, insisten las autoridades en mantener este criterio de como son servidores públicos al momento de la desvinculación, no tienen el derecho a la jubilación patronal. Es lamentable porque aquí hay una violación clara, evidente, al derecho a la igualdad. Los argumentos jurídicos los hay la existencia de este decreto ejecutivo justamente para amparar los derechos de los trabajadores de TAME, y este caso análogo al que usted hace referencia, no debería hacerse ninguna distinción entre un trabajador y los demás porque tienen los mismos derechos. Le quiero agradecer al abogado Víctor Rivadeneira, abogado del colectivo Por Nuestros Derechos TAME. Estaremos pendientes entonces de la respuesta que pueda haber ante este nuevo recurso legal. Muchísimas gracias, y nosotros como representante del colectivo Por Nuestros Derechos TAME, pues también estamos en la vigilia, estamos firmes para que se tutelen, se garanticen estos derechos que asisten a todos los exfuncionarios de TAME. Muchísimas gracias a ustedes. A usted, muy buenas noches.